Como el relativismo se usa hoy en día en un esfuerzo para justificar tanto el aborto como el matrimonio homosexual? Muy bien. Entonces, ¿de qué forma? Obviamente, desde el momento que consideran que todo es relativo, de alguna forma totalmente depende de uno. Uno tiene una opinión y otra persona tiene otra opinión. Eso es bueno para ti, pero eso no es bueno para mí. Y yo simplemente digo que el veneno es muy mortal, que es muy letal, porque desde el momento que acepto eso, abro las puertas a todo tipo de horror y todo tipo de abuso. El Papa estuvo totalmente en lo cierto cuando dijo: el cáncer más grande hoy en día es el relativismo dictatorial. Créame, padre, podemos conquistar, podemos vencer el aborto, podemos vencer todos los horrores. El momento en que tengamos éxito en convencer a la gente que la verdad es objetiva. Por eso tenemos que luchar y por eso esta labor es tan crucial, porque yo no conozco a nadie que lo haya hecho de una manera más unificadora ni más convincente, porque no se trata únicamente de sus palabras, sino también de su vida. Fue una especie de testimonio y convenció a la gente. Si uno únicamente lee las palabras de su tesis, eso por sí solo no va a convencer a nadie. Es el cáncer de nuestra sociedad. Cuando uno llega al argumento concreto, digamos por ejemplo sobre el aborto, la gente dice: esa es una creencia religiosa y si quieres puedes tener esa creencia de no hacerte un aborto, pero no se trata de mi creencia religiosa, así que yo creo que puedo hacerme un aborto y tú no tienes ningún derecho de discutir conmigo si somos relativistas. Es ahí donde surge el problema. Porque la cuestión es, esto yo lo observé en Hunter año tras año. Si uno afirma que la verdad es objetiva, uno es arrogante, uno es seguro de sí mismo, uno es antidemocrático, uno no respeta las opiniones de los demás. Pero el hecho es que uno debe creer en la objetividad de la verdad. Simplemente no es verdad que la verdad no es de uno. Yo siempre les digo a mis alumnos, si yo digo algo estúpido, lo cual sucede, otórguenme una patente por ello, porque se trata de mi propio descubrimiento. Si digo algo que es verdad, no es mío, es nuestro. Sí. La verdad une. El relativismo separa. Y debemos recordar eso en nuestra sociedad y vivir de manera opuesta. Si algo es relativo, todo el mundo le da la bienvenida. A todo el mundo le parece bien. Todo el mundo se lleva bien. Es una mentira, ha de separarnos. Recuerda a un estudiante que yo tenía en Hunter, el cual estaba en contra del aborto, y él luchaba contra el aborto. Y lo acusaron de promover el catolicismo romano, porque la Iglesia hoy en día es el único estándar que defiende la objetividad de la verdad de manera sistemática. Y recuerdo haberle dicho a mis estudiantes: si me pueden convencer que he concebido una rata, entonces pueden convencerme del aborto. Pero si concibo un bebé, sé que va a tratarse de un ser humano. Y desde el momento en que ese bebé es concebido, es un ser humano. Esto ha logrado las conversiones más asombrosas que yo haya visto en el aula. Este argumento, una de las ideas claves de mi esposo, dice que es una pena que en cada catecismo vemos 4 divisiones capitales. Él dice que el pecado capital es la irreverencia. Pero solía decir que la reverencia es la madre de todas las virtudes. Esto es algo que hace mucha falta en nuestra sociedad. Vemos irreverencia en nuestras iglesias, irreverencia hacia nuestros padres, una gran irreverencia hacia el misterio de la esfera sexual, a la cual se refieren con términos muy vulgares, que en mi juventud hubieran hecho sonrojar a un soldado y hoy en día es completamente común. Todo el mundo lo encuentra normal, así que mi esposo en todos sus escritos mostraba la belleza de la reverencia, el sentimiento de la maravilla ante las cosas que son más grandes que nosotros. Y esto es algo clave. Es algo clave. Una vez que uno entiende que un ser humano es un ser humano, uno tiene un gran sentimiento de reverencia, tal que el aborto no se le pasaría a uno por la mente. Me gustaría añadir algo como respuesta a esa pregunta. Usted usó la palabra convencer con respecto a los escritos de su esposo. Y creo que al hablar sobre esta cuestión del relativismo, tal vez valga la pena seguir el ejemplo del Santo Padre en 2 puntos. Primero, él habla de este problema del relativismo dictatorial como el veneno de nuestra sociedad. Pero en sus escritos, consistentemente hay un término que aparece muy frecuentemente en sus escritos. Y se trata de la palabra persuasión. Y creo que en este problema del relativismo y lo que hace tan grandes los escritos de
von Hildebrand es que no solamente se trata de una especie de ataque sobre el relativismo, no es meramente, no es puramente, ¿cómo debo decir? No se trata de un mero esfuerzo por contraatacar a la fuerza, sino es precisamente un esfuerzo de socavar la esencia misma del relativismo. Una persona no es relativista de ningún tipo si a esa persona se le convence de la verdad de una postura. Y creo que eso es algo que yo hallo irresistible, tanto en los escritos del Papa Ratzinger como en los de von Hildebrand. En cierto lugar, el Santo Padre dijo que en una sociedad libre la verdad no debe ser promovida a través de ningún otro medio que la persuasión. Y creo que elevar los estándares para nosotros. Y creo que en cierto aspecto este proyecto del legado tiene una misión noble. Porque lo que significa es que la única forma que podemos tratar de convencer a nuestros hermanos es al persuadirlos. El único medio. Y yo añadiría, nada más para ser un poco desagradable, pero honesto, que el relativismo dice que no hay verdad objetiva. Eso significa que no nos podemos persuadir unos a otros, porque tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y por lo tanto, en la conversación, el diálogo se convierte en algo imposible para los verdaderos relativistas. ¿Y qué les queda? La fuerza hace la razón. Así es. Lo único que pueden hacer es usar la fuerza, y yo desafío a todos en nuestra audiencia a prestar mucha atención a la forma en que los políticos y los llamados pensadores de nuestra sociedad son relativistas. Y luego, cuando no pueden salirse con la suya, usan la Corte Suprema o los demás tribunales. Usan la superchería en las elecciones y tratan de eliminar el voto secreto y utilizan un truco tras otro para evitar persuadirlos. Porque lo único que pueden usar es la fuerza contra la razón. Así es. Y eso es malo. Escuchemos una pregunta de la audiencia. Señor, ¿de dónde viene usted? De aquí de Alabama, padre. ¿Y cuál es su pregunta? Bien, doctora, después de haber